buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nosotras bien contentas como siempre, en una emisión más, ya saben, aquí en su espacio, para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente y los invito a quedarse con nosotros. Hoy tenemos un invitado, un joven, ya nos hacía falta un joven por ahí, estamos extrañando mucho y necesitando mucho la presencia de los jóvenes en esta nueva etapa del país, ¿sí? Donde vamos hacia la democracia participativa de la que hoy vamos a hablar. Entonces, pues les pido que se queden con nosotros y que lo disfruten mucho para que estemos todos juntos, para aprender, para avanzar, para conocer lo que necesitamos como ciudadanos mexicanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Regresando de vacaciones, ¿eh? Se acabaron ya. Estamos en esta tarde calientita, a gusto, muy felices de iniciar con ustedes de nueva cuenta, estar aquí para compartir con ustedes cosas importantes para el avance en el conocimiento, la democracia representativa, dijo Nancy, la participativa, yo voy con la representativa. Tenemos un invitado joven, es una sorpresa. Vamos a estar, compartiendo cosas muy importantes con ustedes. Bienvenidos, qué gusto. Buenas tardes. Así es, muy bien. Bueno, pues comenzaré diciéndoles algo bien interesante. Ya estuvimos viendo nuestro régimen constitucional, hicimos un recorrido, pero no enfatizamos ciertas cosas que estaban guardaditas para este momento. Entonces, quiero recordar dos documentos de los que estuvimos viendo, porque, bueno, yo en mi tesis de maestría hice este estudio y pues obviamente voy a abrevar un poco de ese documento respecto de cuán participativos podíamos ser los mexicanos en aquellos tiempos, ¿sí? Así es. Desde la historia de México. Ya les dije que rompimos un mito que siguen repitiendo por ahí, que la soberanía no venía del pueblo, ya lo vimos, ya lo afirmamos con todas las bases, viene desde nuestros antepasados aragoneses, ¿sí? No le copiamos tampoco el régimen federal a los Estados Unidos, solo aprovechamos el entramado que ellos tenían pues para poder institucionalizar el nuestro. Sí. Entonces ahora vamos a romper otro mito que finalmente, bueno, está ahí en ese documento que está en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es el tema de cómo se plantearon las primeras posibilidades para los ciudadanos mexicanos de participar, ¿sí? A pesar de que todavía hoy estamos con un grave pendiente. Entonces voy a permitirme dar lectura a un par de artículos precisamente para que veamos esta situación, para constatar esta situación. Entonces, en nuestro maravilloso documento que ya mencionábamos, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, cuando se estuvo discutiendo y tal, por ahí el artículo 8 decía, fíjense qué interesante, decía, cuando las circunstancias de un pueblo oprimido, ¿ok? Podemos ponernos el pueblo venezolano, por ejemplo, no permitan que se haga constitucionalmente la elección de sus diputados, ¿ok? Es legítima la representación supletoria que con tácita voluntad de los ciudadanos se establece para la salvación y felicidad común. Esto lo digo porque luego hay gente demasiado institucional que entonces, a pesar de violaciones a los derechos humanos graves, a los ciudadanos, y entonces estamos poniendo por encima lo institucional, aunque alguien lo esté violando, ¿no? Y entonces si le impiden a los ciudadanos de un país que puedan elegir libremente a sus representantes, pues entonces ellos los pueden elegir supletoriamente. Esto lo decía José María Morelos y Pavón, que en lo personal es ahora sí que es mi prócer de la patria favorito. Entonces, la verdad es que debemos entenderlo hoy, más aún en el siglo XXI, por favor. O sea, ¿qué pasa con esa asamblea venezolana que está desconocida, no? Pues esa es la voluntad supletoria del pueblo venezolano. O cuando se acusaba a los bolivianos de haber hecho un golpe de Estado, o sea, por favor, ellos también estaban teniendo la imposibilidad de nombrar a sus representantes de manera legítima, porque cuando te hacen trampa en las elecciones, como lo hicieron incluso con la participación probada de gente de este gobierno federal, entonces no puedes tener por válidas esas elecciones, ¿ok? Entonces ahí ya se está permitiendo, fíjense, desde qué siglo, la participación de la ciudadanía. Y luego, en el artículo 24, siempre hablamos de la prosperidad y siempre hablamos de que es para el bienestar del pueblo y para su felicidad. Y fíjense que este documento traía una definición de felicidad que aplica hoy, 3 siglos después. Y me voy a permitir también darle lectura porque quiero hacerle justicia a estos documentos y, por supuesto, que conozcan el texto exacto. Entonces dice, la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos
consiste en el goce de la igualdad, de la seguridad, de la propiedad y de la libertad. Así es. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. O sea, partido político o agrupación política que no tenga estos objetivos, estos anhelos cumplidos y por cumplirse, no sirve. No sirve. Deberíamos incluso de quitarles el registro. ¿Sí? En el momento en que empiezan con cosas que atentan, por ejemplo, contra el 90% de la población que es cristiana y que empiezan con el aborto y que empiezan con la ideología de género, en ese momento hasta deberíamos de poder quitarles el registro. Sí, solamente con que esté la iniciativa por ahí, porque eso es una prueba plena de que están atentando contra el pueblo. Así de fácil. Además, nación viene de nascere, ¿sí? De nacimiento. Entonces, todos los nacidos somos los que constituimos la nación. Entonces, atentar contra el concebido es atentar contra la nación. Entonces, ¿ya vieron lo que es felicidad? ¿Ok? Y voy a terminar con esta parte, en mi primera intervención. Entonces, después viene, recuerden que pasamos por la del 24 y luego la acta de reformas y luego vienen los documentos centralistas, etcétera, etcétera. Nos vamos al proyecto, todavía no constitución, porque no pasó a la constitución, debo decirlo, no pasó, pero en el proyecto de la constitución de 1856 viene un hermoso artículo que nos señalaba que para hacer reformas a la Constitución se requería, fíjense qué bonito la participación del pueblo, que no pasó, insisto. Los diputados se tenían que poner de acuerdo, las 2/3 partes, y decidir qué artículos iban a reformarse. ¿Okay? Estos artículos, ya que estuviera el acuerdo pleno tomado por mayoría de la Cámara, por 2/3 partes, mencionaba yo, o sea, una mayoría calificada, entonces, tales números, tales artículos se van a reformar. Muy bien. En el momento en que ya estaba el acuerdo, se publicaba en los periódicos, no en el Diario Oficial de la Federación, no, en los periódicos de mayor circulación, o sea, periódicos de la época. ¿Para qué? Para que el pueblo conociera este intento de sus representantes, ¿ok? Por reformar ciertos artículos constitucionales, no las leyes, la Constitución. Y entonces, ya que estaba toda la gente enterada, podía enviarle, fíjense, a su diputado y en sus poderes del diputado, que se entregaban por escrito, entonces ahí le podía poner que te autorizo a que reformen la Constitución. Ajá. En esos artículos que dijiste. ¿Okay? Pero en ese momento todavía no estaba el artículo formulado. Entonces, ya que tenían esa aprobación de los ciudadanos, fíjense, ahí está la democracia participativa. Entonces, ahora sí los diputados se ponían a trabajar sobre esas reformas constitucionales concretas que se estaban planteando, ¿no? De los artículos tales y cuales. Ya que estaba formulada la propuesta de ley, entonces, en la siguiente elección, los ciudadanos podrían votar por esa reforma. Ajá. Así ¿Okay? Entonces, ¿qué quedó? ¿Qué quedó en la Constitución de 1857 y que sigue a la fecha? Bueno, pues sigue que las legislaturas de los estados sustituyeron a los ciudadanos y son las que tendrán que, representándonos, votar por, ya saben, por la mayoría de las legislaturas estatales para que haya una reforma constitucional. Entonces, sí ha habido intentos, son de varios siglos atrás, no es una cosa nueva y hoy obviamente tenemos otros mecanismos de los que hablaré en un momento más. ¿Cómo ves? Extraordinario. Y es que en verdad esta parte que Nancy menciona, porque tenemos que retomar varios puntos porque tenemos que irles dando a ustedes como que vamos con el paso, ¿no? Vamos avanzando para ir entendiendo. Y precisamente cuando mencionabas aquello porque lo dimos hace ya desde los primeros programas, ¿no? Cuando hablábamos de aquello de la Revolución Francesa, ¿se acuerdan? Que es precisamente porque hoy estaba pensando de nuevo en el tema, recordando todo aquello que les hemos venido platicando y que bueno, parece que nos conjugamos en la mente porque son ideas similares, claro, porque vamos en una misma línea. El otro día decía alguien, oye, pero es que me confundió con Nancy. No importa, Nancy y yo compartimos mucho las ideas, los ideales, así que es importante y parece que vamos en el mismo ritmo, ¿verdad? Es increíble porque se fusionan las ideas y piensa ella una cosa y lo pensé yo también y le digo, oye, fíjate que esto, oye, yo también lo pensé, es como increíble. Pero es esta fusión de ideas que vamos porque en esta preocupación de que la gente conozca realmente sus derechos, les recordaba que
en la semana que estaba recapitulando temas, pensaba yo en esto de cuando aquello de la Revolución Francesa, que es para 1789, cuando se hizo esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue la base de muchas constituciones del mundo y que además en aquella época estaba atravesando un conflicto Francia por este tema de lo que consideraban tanta injusticia a los ciudadanos franceses y que iban contra el rey Luis XVI porque no estaban contentos de que les cobraran tantos impuestos, pues el país estaba quebrado y el rey requería dinero para recuperarse, así que les había aumentado los impuestos tremendamente. Dado eso, se juntó un grupo de personas y precisamente ese grupo de personas, que era gente de todo, no era solamente, recuerdan que hablábamos que tenían sus tertulias los aristócratas, la gente más acomodada de la sociedad francesa de aquella época, para recapitular y leer y platicar y charlar en sus tertulias el asunto de la enciclopedia, de cómo iban o sea, era la parte de la cultura, cómo se proyectaban todos estos conocimientos que estaban en la ilustración, no era el tiempo de la ilustración, la enciclopedia les mostraba las cosas que habían ocurrido ya en la historia, cómo iban avanzando, y dado esto, es cuando se hace este documento tan importante que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que un poco más adelante da cuenta de esto. Los Estados Unidos, recuerdo aquella frase de Jefferson, dice, todo hombre nace con o sea, la libertad que poseemos es un derecho intrínseco porque nacemos con él, un derecho para ser libres, decía Jefferson, para la búsqueda de la felicidad, para tener, para nuestros talentos, ir creciendo, avanzando como seres humanos, como personas. Era una cosa muy bonita, porque además es una cosa intrínseca que viene dada por Dios. Y ya lo decía las teorías del jus naturales, que era esto así, o sea, porque fueron basadas en esto, aquel documento sobre los derechos del hombre y el ciudadano, el que fuera, porque son estos derechos con los que nacemos, ¿no? Entonces, la búsqueda de la felicidad, la libertad, la propiedad privada, el derecho a ser escuchado, el derecho a hacer todas las cosas que mientras tú no molestes a los demás, son cosas que te están permitidas. Pero además por eso se regularon en los gobiernos a través de documentos, constituciones, este comportamiento para regirlos, pero siempre y cuando atendiendo primordialmente a las libertades de las personas, las que mencionamos ya, ¿no? Es una parte muy, muy importante e interesante. Y bueno, de ahí viene lo que hoy, o sea, que viene a colación esto de la democracia participativa y la democracia representativa, que es la que yo quiero hablarles. Y entonces, bueno, pues lo vamos a ir viendo ya en el siguiente segmento. ¿Cómo ves, Nancy? Muy bien, pues sí, efectivamente. Entonces, fíjense, después de que tuvimos estos maravillosos documentos con los primeros intentos de generar hacia los ciudadanos una posibilidad de participación más contundente en la propia dirección del rumbo del país, porque fíjense, precisamente hoy que estamos padeciendo tanto el estar enfrentados, porque nos polarizan todas las mañanas, en que los que queremos lo mismo, en realidad queremos lo mismo, queremos la prosperidad, queremos la felicidad, queremos los derechos, las libertades, ¿sí? Y lo que está en el fondo, yo lo que veo es que la gran disyuntiva está con el derecho de propiedad, ¿sí? Y que están atentando contra la vida y la familia. Entonces, ahí es donde realmente nos tienen enfrentados. Esta situación haría necesario que se pudieran establecer los mecanismos de democracia participativa, pero de manera correcta, porque ya hablaba yo en la emisión pasada de las consultas a mano alzada que no tienen ningún tipo de cumplimiento legal. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que vienen los mecanismos ya hablando ahora sí que del siglo pasado y de inicios de este siglo. A finales del siglo pasado en Europa empiezan estas nuevas corrientes de generar mecanismos, si ya no es posible la democracia directa, porque podríamos decir entonces que tenemos la democracia directa, la semidirecta, ¿no? Y obviamente la representativa. Entonces, en la directa, bueno, sí, aquello en
Grecia, grupos pequeños donde se reunían en el ágora y podían opinar y podían decidir y lo hacían también en España, si recuerdan que se los comenté también. Bueno, eso ya no es posible, tenemos otro tipo de conglomerados humanos. Entonces nos quedan dos, nos queda la democracia representativa y la democracia semidirecta. La democracia semidirecta debería de venir y debe entenderse así, que debería ser supletoria. En realidad sí. Debe haber, en mi opinión, siempre mecanismos que permitan escuchar al pueblo. Por ejemplo, el Parlamento abierto, ¿sí? Sí, pero es escucharlo de verdad, porque en el Parlamento abierto que hemos estado viendo en este régimen, pues vemos que van los expertos, opinan, dan sus dictámenes, hacen un planteamiento, aclaran dudas, exponen claramente sus argumentos y después la ley pasa sin moverle ni una coma, ¿no? Entonces, eso no es un parlamento abierto, porque entonces estaríamos hablando de una democracia representativa fallida, que haría necesario que entonces entre la democracia semidirecta, que es lo que yo quiero plantear, es precisamente, es un mecanismo que debe de ser supletorio. Sí supletorio porque hay unos representantes, fueron votados, se les paga una dieta, se les da para gastos, tienen gastos de representación además, o sea, tienen todo para hacerlo bien. ¿Y por qué no lo hacen? No hemos tenido ni siquiera una oposición verdaderamente consolidada, ¿sí? No importa que sean menores, en número, no importa que no les alcancen los votos. Lo que importaría es que verdaderamente fueran más los que alzan la voz. Aquí les hemos traído a muchos que han alzado la voz y obviamente los hay. Sin embargo, pues la cerrazón del partido oficial pues ha impedido que sean realmente escuchados. Y también tendríamos que reclamarles que no fueron lo suficientemente contundentes quizá en tribuna, pero igual si no iban a ser escuchados con respecto a la militarización del país. Entonces, ¿qué pasa? Los mecanismos de democracia semidirecta son varios, que voy a estar platicando de ellos en próximas emisiones, pero que voy a ir mencionando ahora: el referéndum, el plebiscito, el veto, sí, la iniciativa popular ciudadana, la participación en el presupuesto en ciertos casos y, por supuesto, el derecho de petición podría estar ahí involucrado, que son elementos que permiten que el ciudadano sea escuchado, que se pasó a las consultas populares, pero unas que había antes que se parecían al Parlamento abierto, es consultar a un grupo de expertos que son invitados para hablar del tema, y obviamente las que hace este régimen, que son a mano alzada en un porcentaje mínimo de personas, que son suficientes, sin reglas de operación, sin ninguna certeza jurídica en cuanto a los resultados, en cuanto a las votaciones, ni en cuanto a la recepción de los votos, pero que han servido para cancelar dos obras monumentales como era un aeropuerto de primer mundo y una cervecería. Sí, tremendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos toca a nosotros como los ciudadanos, no? Porque Nancy lo dice bien, tener esas personalidades que nos representen, porque es un grupo grande de personas necesita un grupo más pequeño que sean sus representantes ante los parlamentos, ante las cámaras, como es el sistema de nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando esos no nos representan a nosotros, sino representan al jefe del partido que les hizo el favor que con su presencia ellos llegaran a donde están? Como que les deben un favor. Y entonces nosotros los ciudadanos no importamos, porque en este momento se está viendo con toda claridad esa tendencia y nosotros necesitamos una representación real ahí ante la Cámara, que el otro día se los mencionaba en una de las emisiones pasadas. Constitucionalmente, el máximo número que se admite es de un 48% de un solo partido. Pero aquí tramposamente se generaron un 52% con aquellos... Incluso más ahora, ¿verdad? Porque en el tiempo se han ido aumentando cuando se cambiaron o que se hicieron al lado de ellos ciertos partidos pequeños, como esperando la protección o hacerse de esos favores que les daban a los del partido mayoritario. Entonces, ¿qué pasa hoy con ese partido oficial que tiene alrededor varios partidos pequeños
que incluso ya ni siquiera deberían de existir. Deberíamos de ir viendo la manera, porque es mucho dispendio de dinero, de recursos que sirven para muchas cosas que hoy estamos necesitando con la pandemia, para recuperar empresas, para recuperar asuntos que se han perdido de la gente, para surtir y abastecer hospitales, insumos médicos, pero no hay, porque todo se está destinando ahorita a regalar el dinero a esos partidos pequeños para que le hagan el juego. ¿Sabes tú, Nancy, que ese juego se hizo en Venezuela? El traer partidos pequeños alrededor del partido principal, para que si el partido principal perdía, esos partidos alrededor que tenían, esos pequeños partidos, le pudieran hacer que realmente, o sea, que no llegaran de en verdad a perder, sino que se recuperaran de esa manera con ellos, y entonces nunca perderían el poder. Tenemos que poner mucha atención en lo que está viniendo. A propósito de eso, ahora Frena está promoviendo un sello, que esto se me hace una herramienta extraordinaria, y sí es importante, bueno, porque saben que nosotros los ciudadanos tenemos que ser bien conscientes de qué vamos a hacer, cómo vamos a poner atención en qué nos toca, cómo vamos a votar, a quiénes vamos a elegir, y que sea la gente más idónea, que en verdad represente a todos los ciudadanos, ¿no? Es lo que tenemos que ser como muy, muy críticos en ese sentido, observar, ver cuáles son los intereses de ese personaje. Hay un actor de televisión que hubo un problema, pero es como noioso mencionarlo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pues sí, bueno, amigos, pues vamos a nuestro corte y ahorita continuamos, no se vayan. Si a nadie le ruego, deja de fingir. Canal Foro CX, marca la diferencia. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Canal Foro CX, marca la diferencia. Amigos, bueno, pues ya saben, vamos a entrar a una parte muy interesante antes de que empiece ahora sí que el momento de tener a nuestro invitado. Bueno, pues vamos a ver un video porque estamos viendo muchas cosas muy interesantes en este país. Y por favor, que corra video. No ha podido desmentir los videos de su hermano Pío recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Felipa, los 150 millones a Epigmenio, las casas de Bartlett, las de Imeréndira. ¿Y entonces qué hizo hoy el presidente? Montó una embestida en mi contra por un caso de hace 16 años, del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente. ¿Por qué sucedió esto? Porque al presidente le reclamaron que la aplicación de una vacuna era un montaje, uno más de sus montajes. En plena pandemia, una vacuna no aplicada requiere una respuesta oficial para dar tranquilidad a la gente, investigar el caso, explicarlo, tomar las medidas necesarias para que no se repita, si hubo dolo, castigar a quien tenga responsabilidad y listo. Pero no. El presidente López Obrador hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno. Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar. Hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo y, de paso, aprovechar para atacar a quien le sea incómodo. En este caso, a un periodista que no se ha sometido
a lo que el presidente piensa que debe ser el trabajo de la prensa: adularlo y aplaudirle. Yo no tengo nada que ocultar. El montaje de García Luna, transmitido por la mayoría de los medios de comunicación en su momento, fue condenado por todos. Por mí, repetidamente. Mi error, lo he dicho muchas veces, fue no darme cuenta desde el estudio en donde yo conducía el noticiero. Meses después, en la propia Televisa, revelamos la existencia de este montaje. Que 16 años después el presidente y su corte quieran lanzarse contra mí porque no fueron capaces de articular una sencilla respuesta por una vacuna que no se aplicó, dice todo sobre el nivel del gobierno actual y quién lo encabeza. Lo importante es él, solo él, su imagen y sus rencores. Y ay de aquel que haga notar que el emperador va desnudo. ¿Montajes? Me acusa de montajes el de la rifa del avión que no era avión. El que fue a visitar enfermos de COVID y resulta que eran soldados actuando. El que ha dicho 27 veces que ya domamos la pandemia. Me acusa de montaje el de las millones y millones de vacunas compradas que ya venían. El que miente con las cifras de muertos por la pandemia. El que dice que gracias a él no hubo crisis económica cuando hay 10 millones de pobres más, hay desempleo, hay empresas cerradas, ahogándose. Me acusa de montaje el que ha mentido. Y este es un dato duro. Ha mentido 45,000 veces en 2 años y cachito de conferencias mañaneras. Yo hace 16 años acepté el error y he ofrecido disculpas públicas varias veces. Y he enfrentado consecuencias legales. ¿Y él? No. Él, para esconder la realidad, hace un montaje cada mañana. Yo voy a seguir haciendo periodismo, al costo que sea. Muchas gracias. Pues así es lo que necesitamos, amigos, que se haga periodismo al costo que sea, porque eso garantiza el derecho a la información de los ciudadanos. ¿Qué hubiera pasado en el caso concreto? O sea, fíjense nada más lo que pasó en este punto, y lo vamos a dejar bien claro. Hay una recriminación por un video hoy hecho en redes sociales, o sea, ahí no hay todavía ejercicio periodístico. Hay un familiar que ve que se está defraudando la confianza que depositaron en el gobierno al acudir a vacunarse, ¿sí? En ese momento se denuncia, se pide que las personas que están a cargo ahora sí que cumplan con su cometido. Y esto escala hasta la prensa. Y entonces se difunde por todos lados el video y la prensa que hace su trabajo, pues cuestionar al Ejecutivo. Entonces, después de que hicieron que el Politécnico se embarrara de vergüenza diciendo que la capacitación, que lo lamentaban y que los hicieron disculparse, ¿y cómo no los van a hacer disculparse si el gobierno federal tiene tomado el canal del Politécnico? O sea, es como obligado, ¿no? Y entonces, en vez de contestarnos a los mexicanos, porque ya Claudia Sheinbaum mintió diciendo que no había sido cierto el tema de que se le puso aire a un ciudadano, ¿no? Entonces ahora venimos con una jeringa vacía, o sea, vamos de una en otra. Y entonces, pues muy fácil, mejor me voy a acordar de las malas que tú has hecho, tú que estás denunciando, para yo desviar el foco de atención. Eso es lo único que estamos viendo. Y entonces los ciudadanos ahí perdemos en el derecho que tenemos a recibir información. ¿Cómo ves? Es terrible porque me da tristeza de que periodistas tan críticos, tan profesionales, como es el caso de este muchacho, Loret de Mola, ¿cómo es posible que se le ataque de esa manera? Además, ese no es el papel de un gobernante. El gobernante, su tarea es hacer las cosas bien, administrar bien los recursos de este país y dirigir una política social adecuada y no ponerse al tú por tú con un periodista. ¿Cuándo se había visto eso? Es que es increíble, es que es indignante. Yo en lo personal apoyo totalmente el trabajo de Loret de Mola, lo he visto muy profesional, me gusta lo que hace, me gusta cómo ha informado, hace investigaciones profundas.
y yo no puedo permitir que se le ataque a un periodista de esa categoría cuando su trabajo es tan profesional para informarnos, porque no es el trabajo de otros periodistas que están cooptados por el gobierno y que tienen que hacer lo que el gobierno dice, porque si no los corren, como ya es el caso de varios periodistas que hemos escuchado que hoy ya no pueden hacer su trabajo como es debido. Esa es la libertad que se está perdiendo en nuestro país. Pongamos atención, amigos, es muy importante. Así es, lo dices muy bien. Y fíjense que en este caso lo que estamos viendo es que es uno y luego es otro y luego es otro. O sea, finalmente ha habido regímenes en México, tristemente, está considerado como uno de los países donde es más riesgoso ejercer la tarea de periodismo. Es uno de los países. Entonces, los activistas igual, principalmente los activistas que van en pro de los derechos ambientales, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros como ciudadanos, porque por ahí incluso ya empieza a haber voces que dicen, bueno, ¿dónde están los ciudadanos? ¿No? Porque nosotros decimos, ¿dónde está la oposición? Y la oposición se está dando cuenta que necesita a los ciudadanos, porque empieza a decir la oposición, ¿y dónde están los ciudadanos? Así que finalmente todos vamos a necesitar que exista una regulación importante, clara, contundente, que permita a los ciudadanos acompañar, ¿sí?, a la oposición cuando queda disminuida, como en este caso que ya el INE tomó medidas. Lo que decía Arely es muy cierto, lo decía desde la vez pasada, empezó con este tema. El INE, ¿qué hizo? Bueno, a pesar de que nos dimos cuenta tarde, porque no crean que este es el primer sexenio donde se ocurre, vamos a hacer siempre aquí un ejercicio de veracidad. Desde el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Peña, hubo un poco de sobrerepresentación, se llama sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque se trata de lograr la gobernabilidad. Entonces, hay que agregarle en los plurinominales, conforme a una fórmula, un poquito más de número de posibilidades de voto, es decir, más diputados. Se hacen las fórmulas, se aplican y se les dan más diputados. ¿Por qué hay sobrerepresentación de manera artificiosa y mucho más amplia que en otros sexenios? Porque estamos hablando de que es un 8% el que permite la ley de sobrerepresentación, para que llegues a la mayoría absoluta y puedas tomar decisiones. Sí, sin embargo, en este caso, como ha dicho Arely, es más del 50%, de hecho es más del 60%, han llegado hasta el 62%, de acuerdo a qué número de partidos se les acomodan, y entonces estamos teniendo prácticamente la imposibilidad de que la oposición logre nada. Entonces, esto fue de la siguiente manera, antes de ir al corte, tenemos que cada partido tiene que poner en las listas de plurinominales a las personas que pretende que lleguen primero. Claro está que como no sabes cuántos te van a tocar, porque no sabes cómo va a quedar la votación y todo va de acuerdo al porcentaje obtenido en la mayoría relativa, entonces tú pones los primeros, los más importantes, los que no quieres que se vayan a quedar fuera por ningún motivo. ¿Qué pasó con Morena? Bueno, puso a varios de sus cuadros como si fueran del PT, como si fueran del PES. Y al momento en que ya fueron elegidos, regresaron a sus curules y entonces le tocó mucho más porcentaje del que normalmente le tocaría. Esa es la forma artificiosa en que lo lograron. Entonces, por eso el INE acaba de dictar unos lineamientos para evitarlo y por eso está molesto el presidente y por eso hoy en día tenemos un plantón en el INE, porque además le quitaron la candidatura a 2 de sus candidatos por irregularidades con los gastos de pre-campaña, porque sí hicieron pre-campaña y no rindieron sus gastos. Bueno, tenemos que ir a un corte, amigos, ahorita volvemos para seguir platicando de estas cosas. Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares. Ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con 3 muchachotes bien. Canal Foro CX. Marca la diferencia.
amigos, pues como les había dicho, pues tenemos que platicar ya de cosas muy importantes porque estamos dentro de un año electoral. Ya lo había adelantado Arely, entonces vamos a ver un video para que tengan el contexto y después escuchamos lo que hay que decir sobre el tema. Hola amigos, soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro más de Frena, y el objetivo de este video es explicar en forma simple qué es el sello Frena. El sello Frena es una evaluación de los candidatos a servidores públicos. Llámense candidatos a diputados locales, federales, alcaldes, mandatarios estatales, diputados, senadores, etc. Es evaluarlos. ¿Sirven o no sirven? ¿A juicio de quién? De los patrones, de la gente que paga sus sueldos, de tú como ciudadano y yo como ciudadano que sin ningún interés en andar llevando agua al molino de alguien o participando en esas encuestas manipuladas de gente que vive de eso, vive de ese dinero de vender encuestas, o gente que se dedica a vender campañas políticas. No, el sello Frena lo deben de dar los ciudadanos, la gente que trabajamos y pagamos impuestos. Y eso es lo que estamos haciendo. Decirte quiénes no sirven para nada, quiénes sí pudieran servir y quiénes hay que observarlos. Neutral. El sello Frena es calificar eso por parte de los grupos de ciudadanía que formamos Frena. Y hay dos bases fundamentales para poder evaluar a una persona. Dime qué ha hecho en su vida, qué ha hecho por los demás mexicanos, y dime con quién anda, con quién se junta. ¿Es parásito, ha vivido siempre de los demás, o es una persona que verdaderamente tiene vocación de servicio? Eso es el sello Frena. No nos hagamos complicaciones. Hoy, históricamente, los ciudadanos mexicanos de Frena, estamos diciéndote a ti con el sello quién descártalo por completo, a quién ponle atención y a quién debes dirigir tu voto en esto que sería una brújula ciudadana del voto. Amigos, acaban de ver ustedes a don Gilberto Lozano, el líder nacional del movimiento Frena, al que orgullosamente pertenecemos. Esta herramienta de lo que es el sello Frena, de verdad que va a ser una ventaja enorme para nosotros los ciudadanos, porque saben, en los últimos 80, 90 años, no hemos elegido nosotros a quienes nos han de representar. Los partidos los ponen y ellos dicen. Ahorita lo que pudimos avanzar y lograr, porque esto es lo que los ciudadanos debemos hacer, es, ok, ya lo metiste, pero vamos a checarlo, a ver si va o no va. ¿Por qué? Por su historial de mal manejo, de corrupción, de ineptitud, lo que sea. O si ha dado buenos resultados, si ha sabido hacer su trabajo, si es un buen servidor público, entonces lo avalamos como va con el sello Frena. Es una gran herramienta. Esta es la brújula ciudadana que tendremos todos para saber a dónde vamos a dirigir nuestro voto en estas elecciones, porque ya basta que hagan lo que les da la gana. La peor etapa de nuestra vida pública es justo la que estamos viviendo, cuando todo lo están haciendo como quieren y no importa que nos estén acabando en todos los sentidos. No podemos permitir ya. Es una gran herramienta. Bravo, Frena, por esto que se está implementando. Vamos a avanzar democráticamente en este país. Ahora sí, vamos a tomar las riendas los ciudadanos y vamos hacia adelante, amigos. Así es, dice muy bien Arely. Bueno, pues tenemos apenas la de los 15 gobernadores, la pueden ver en nuestra página en www.frena.com.mx. Y ahora sí, ha llegado el momento esperado. Vamos a presentar a nuestro invitado. Sí, él es un chico de 21 años, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Mecánica Industrial. Y bueno, pues está con nosotros hoy Carlos Chavarría, Charlie, para platicar con nosotros sobre, bueno, qué es ser un joven Frena. A ver, Charlie, platícanos, ¿cómo empezaste? Buenas tardes, Nancy y Arely, a toda la audiencia Charlie, de Canal Foro y muchas gracias por la invitación. No, pues a ti, Charlie. Pues mira, yo empecé en Frena, bueno,
anteriormente en Congreso Nacional Ciudadano en algunas acciones que hacíamos aquí en Nuevo León, y posteriormente me integré a Frena y pues estuve activo en las caravanas, en las manifestaciones que fueron en Ciudad de México, y pues así hemos construido este camino para denunciar y exhibir al dictador. Pues fíjate que sí hemos visto que estás muy activo. De hecho, por aquí van a poner unas fotitos mientras platicamos sobre tu participación. Y te vi muy activo también con el campamento, con las marchas. Me gustaría mucho y me dio mucho gusto en este momento escucharte decir que estás desde CONACYT, porque Congreso Nacional Ciudadano es importante base del movimiento y que tiene objetivos muy claros respecto de la ciudadanía crítica. Entonces, si tienes 21 años, pues ¿a qué edad empezaste, Charlie? Bueno, yo creo que desde los 16, ahí en las demandas que se le hizo a Rodrigo Medina, y pues también al Jaime Rodríguez, el Pony, en el Palacio, cuando el señor no quería quitar la tenencia, iba a hacer el terrorismo fiscal en el 2018, y pues así empecé accionando pasito a pasito, y pues hoy nos damos cuenta de que el servidor de Palacio Nacional pues es un reflejo de lo que los ciudadanos dejamos de hacer como jefes, como mandantes constitucionales. Oye, Charlie, cuéntanos cómo has podido tú influir en los jóvenes de tu edad para que se involucren en la vida pública de nuestro país. Fíjate que es difícil porque están muy acostumbrados a estar en su zona de confort, hacer ejercicio, ir con amigos, ir al antro, salir a comer. Entonces, pues mientras a ellos no les afecte, pues no les interesa, o nada más van a votar por el que pues ahí les parece que va a hacer bien el trabajo. Y pues es muy difícil decirles que pues el trabajo de la ciudadanía es de 365 días. El día de la votación es el día menos importante. Todo el año tenemos que estar vigilando, auditando y exhibiendo a estos servidores públicos. Así es. Y pues hay un grupo de jóvenes, Frena, jóvenes con Frena. Ahí está Andrés, Luis, Marta, Diego, Braulio, Diana, Denise, que estamos pues tratando de hacer videos, canales en YouTube, donde pues tratamos de informar e invitar a más ciudadanos jóvenes a participar en Frena. Muy bien, fíjate, Charlie, que a mí me da muchísimo gusto saber que no eras ni siquiera mayor de edad cuando empezaste, o sea que fuiste a votar por primera vez ya con mucha conciencia cívica. Eso, la verdad, me gusta mucho que ojalá ustedes empiecen a buscar esos chicos más chavitos desde que empiezan en prepa para que los vayan involucrando. Creo que esos son un poquito menos reacios y que puedan ustedes lograr el objetivo de involucrarlos, porque si este país le va bien, pues ustedes van a ser los mayores beneficiarios. Obviamente a los que empezamos esto, pues nos va a ir bien, pero si lo vemos desde el punto de vista generacional, ustedes van a disfrutar o van a padecer más tiempo lo que logremos, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que nos digas lo siguiente: ¿por qué un joven debe de involucrarse en política apartidista? Vamos a hablar de la apartidista. Ok. Mira, porque no podemos permitir que entre un señor y en 2 años ya tenga una deuda externa mayor a los gobiernos anteriores, que reparte el dinero nada más porque sí y sin un propósito, que antes del COVID teníamos 0 crecimiento económico. También ahorita ya existen 12 millones de pobres. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que nosotros recapacitar que pues no podemos dejar que
el señor autoritario, pues desde Palacio diga todas las mañanas mentiras, mienta sobre las vacunas, haga montajes, y pues todo lo que hemos estado viendo en estos 2 años, pues que el señor no, o es inepto, o es, mejor me evito la palabra, pero pues no podemos dejar que haga y deshaga y destruya el país. Oye, Charlie, ¿tú crees que ustedes los jóvenes de verdad puedan conducir, si se empeñan, el futuro de este país? Es muy importante la participación de los jóvenes porque el futuro pues va a depender de lo que hagamos ahorita. Entonces, si dejamos que el señor queme combustóleo, las enfermedades las vamos a sufrir nosotros. Si el señor endeuda al país, pues vamos a tener que trabajar ya no 8 horas, a lo mejor 10 o 12 horas para pagar esa deuda que el señor está haciendo ahorita. Entonces, creo que es importante que todos los jóvenes alcen la voz y exijan en la calle y en las redes sociales, pues, lo que está haciendo López Obrador y su camarilla. Ok, Charlie, bueno, pues la última pregunta, porque el tiempo es aquí, ya sabes, corre en la televisión. Me gustaría mucho que le digas a tus compañeros de Frena, a los que somos no tan jóvenes o muy jóvenes de corazón, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer en Frena de aquí a las elecciones? ¿Y en qué queremos que nos acompañe todo el mundo para que esto salga bien? Se nos congeló la imagen de Charlie. Charlie, ¿sí nos escuchas? A lo mejor tu audio está bien. Vamos a checar, nuestro equipo de producción nos va a auxiliar un poquito. Esperamos que sea momentáneo, pero lo que sí sucede, chicos, estoy hablando para ahora sí que la generación de Charlie, es que es muy importante que busquen opciones de participación. Creo que ya regresó, estaba yo viendo la imagen de Charlie. Si no me escuchaste la pregunta, Charlie, era ¿qué debemos decirle a los jóvenes que hay que hacer de aquí a la elección? Ok. Bueno, pues antes de que yo entrara estaban platicando del sello Frena y creo que es muy importante investigar a los candidatos y es lo que busca el sello Frena, basado en 2 principios. Por sus hechos los conoceréis y dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, con esos principios tú puedes saber qué está haciendo o qué ha hecho el candidato en sus puestos anteriores. Y si el señor endeudó al país, cubrió, o al municipio, cubrió al alcalde o al gobernador corrupto del sexenio pasado, pues no va a ser el trabajo que queremos los ciudadanos. Entonces, tienes que investigar, tienes que pues platicar, también dialogar, siempre es bueno, pero siempre basado en hechos y datos. Muy bien. Ok, pues bueno, la verdad es que ha sido un placer tenerte esta tarde, Charlie, te agradecemos mucho tu participación. Es muy bueno refrescarnos con la gente joven para que vean todos los jóvenes que tienen que participar. Ya no es tiempo de estar tan cómodos como decías y que el Netflix y el club o los que no tienen tantas posibilidades, pues los amigos, las aficiones, necesitamos activarnos. El fútbol. Y este es un espacio que es para eso. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta tarde y bueno, no sé si quieras decir algo rapidísimo o algo final. No, pues muchas gracias a ustedes por la plática y pues esperemos que más jóvenes se animen. Búsquenos como Jóvenes con Frena o Jóvenes por México en Instagram y en Twitter y pues vamos a demostrarle a López Obrador de qué estamos hechos los mexicanos.
Muy bien, pues muchas gracias, amigos, y les agradecemos esta tarde que han estado con nosotros. Soy Nancy de Santiago, ya saben que pues aquí los esperamos la próxima semana para seguir en su espacio poniéndonos en acción con las participesas. Amigos, lamentablemente el tiempo se agotó. Charlie, gracias de verdad, que Dios te bendiga, échale muchas ganas. Tenemos mucha esperanza en los jóvenes, sabemos que los jóvenes lo van a hacer en grande. Amigos, buenas tardes. Llegamos lamentablemente al final de este programa, pero les dejamos la bendición de Dios para ustedes, su casa, sus familias, sus negocios, su patrimonio, su vida, sus seres amados, todo lo que les rodea, y que Dios bendiga nuestro país. Adoremos a Dios, amemos a Dios, porque de Él viene nuestra bendición y viene nuestra seguridad. Buenas tardes, hasta la vista.